Gaby, ven para acá. ¿Puedes poner el video? Hoy yo profetizo vino nuevo para algunos aquí hoy. Yo profetizo un aceite fresco. Yo profetizo una nueva temporada para el que la cree. Oh, Carrabas, bebe. Ok, probablemente muchas de ustedes me han visto por ahí atrás con mis banderas en el medio de la adoración, de la alabanza, hablando en lengua, intercediendo. Eso es una de mis pasiones y creo que es una de las cosas por las cuales Dios me creó, interceder a través de la danza, a través de la adoración, a través de muchas cosas. Pero quería preguntarles a ustedes, ¿cuántas de ustedes les gusta aquí ministrar con banderas? Levanta tu mano. Wow, muchas, awesome, I love banderas. Y las banderas significan victoria, pero las banderas también pueden ser un instrumento de guerra, un instrumento de adoración, un instrumento de intercesión y tiene muchos usos. Ahora, quiero preguntarles unas preguntas y ustedes van a decir la respuesta alto, en voz alta, ¿ok? Si las banderas pueden ser un instrumento de guerra, ¿quién tiene que guerrear? ¿Ella o yo? Bien alto, ¿ella o yo? Ustedes, yes. Si las banderas se pueden utilizar como un instrumento de intercesión, ¿quién tiene que interceder? ¿Ella o yo? Yes. Si las banderas son instrumentos de adoración, ¿quién tiene que adorar? ¿Ellas o yo? Yo. Se van a mirar a que está a tu lado y le vas a decir, yo soy la que tengo que guerrear. Yo soy la que tengo que interceder. Amén. Y le vas a decir a la que está a tu otro lado, el instrumento principal soy yo. Pero dile como que lo crees, el instrumento principal soy yo. Yes, eres un instrumento en las manos de Dios. Tenemos instrumentos para usar, pero el instrumento principal eres tú. Y vamos a ir a 2 de Timoteo 2:21. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando del pecado, si alguno se limpia del pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí Dios nos está diciendo, si nosotros estamos dispuestos a limpiarnos de pecado, Él nos va a usar como instrumento de honra, santificado. Y algo que me marcó de este versículo es, si alguno, es tu decisión, tú decides. ¿Qué instrumento tú quieres ser? ¿Quieres ser un instrumento de honra o quieres ser un instrumento común? Si tú te limpias del pecado, si tú decides apartarte del pecado, caminar en santidad, ser vasija limpia, entonces Dios te va a usar como instrumento de honra. Y eso es algo que necesitamos las danzoras porque hay un mundo espiritual. El mundo espiritual es muy real y nosotros marcamos muchas cosas en el mundo espiritual. No es solamente el mundo físico lo que nos están viendo, no, es lo que está pasando en los aires y lo que se está moviendo en los aires. Y nosotros estamos cambiando atmósferas para que entonces en lo físico Dios manifieste lo que está pasando en lo espiritual. Pregúntale que está a tu lado. ¿Quieres ser danzora de honra o danzora común? Respóndele. Danzora de honra, amén. La danza intercesora no va a ser una danza intercesora si no me convierto en una intercesora. Yo soy el instrumento. Yo tengo que ser una intercesora antes de poder interceder a través de mi danza. Así que les voy a explicar bien rápido qué es un intercesor. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. ¿Qué es un vallado? Un muro. Estás levantando paredes, columnas de protección. Eso es un vallado. Y que se pusiese en la brecha. ¿Qué es la brecha? El hueco, la apertura donde el enemigo quiere entrar. El enemigo quiere venir y quiere entrar, pero dice, busqué un hombre que se pusiera en ese hueco para que no entrara el enemigo delante de mí a favor de la tierra. O alguien que intercediera a favor de la tierra, alguien que intercediera por todos esos que están a nuestro alrededor, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Qué triste que Dios nos diga, no pude hallar un hombre que intercediera, no pude hallar una mujer que intercediera para que la tierra no fuera destruida. ¿Puedes ir al siguiente? Yare. Esta es la imagen como me lo imagino.
están los muros. Viene el enemigo, está intentando llegar al pueblo de Dios, pero ahí estás tú intercediendo como una danzora intercesora en el medio y te paras en la brecha. ¿Qué es un intercesor? Es alguien que se para entre el pueblo y Dios. Va a Dios y se para a favor del pueblo. Señor, ten misericordia del pueblo. Señor, míralos a ellos. Señor, perdona sus pecados. Señor, ayúdalos. Estás intercediendo a favor del pueblo. Estás entre Dios y el pueblo, cuando el pueblo no puede hacerlo por ellos mismos. Cuando hay alguien que no tiene fuerza, hay alguien que no puede hablar, que no puede interceder, tú te paras en la brecha, te paras a favor de esa persona e intercedes por ella. La danza intercesora no son movimientos, no es una coreografía. La danza intercesora comienza cuando Dios deposita una carga en nuestro espíritu. Dios le deja saber a nuestro espíritu: yo quiero que tú ores por esto. Yo quiero que tú intercedas por esto. Y nosotros empezamos a interceder porque el Espíritu Santo nos dijo por qué interceder. Y cuando nosotros comenzamos a interceder, entonces lo mostramos con nuestros pasos, con nuestra danza. Es algo que comienza en lo invisible, en lo espiritual, y nosotros lo llevamos a lo visible, a lo físico. Eso es una danza intercesora. No es pasos que yo hago. Se rompieron las cadenas porque estoy haciendo este paso de romper cadenas. No, es nosotros intercediendo en el Espíritu. Señor, rompe las cadenas. Y entonces el paso fluye porque estás manifestando lo que estaba en lo invisible. Un ejemplo de cuando Dios me ministró a mí una danza intercesora fue al principio del año escolar, cuando yo empecé la escuela. Hubo una canción, yo estaba a las 3 de la mañana, no podía dormir, y hubo una canción que de pronto vi una danza. Estaba en portugués y yo no entendía qué estaba diciendo, pero yo empecé a hablar en lenguas cuando estaba viendo la danza. Y yo decía, wow, qué buena está esta danza. Y busqué la canción. Tuve que buscar una aplicación y todo para que me dijera qué canción era, porque como yo no sé hablar portugués, no podía buscarla por la letra. Y esa canción estuvo una semana entera, Dios ministrándola a mi espíritu. Yo buscando la canción, Dios ministrándola a mi espíritu. Y yo empecé a cantarla, yo la busqué, le puse la letra en español y empecé a cantarla. Decía, velocidad, constancia, fuego, gloria, será la marca de nuestra generación. Y yo sentía como que habían tantas personas alrededor mío que necesitaban eso, necesitaban constancia en el ministerio que tenía, necesitaban velocidad, necesitaban el fuego de Dios. Y yo empezaba a interceder y yo era como algo en mi espíritu que salía y hablaba en lenguas, intercedía con esa canción, velocidad, constancia sobre sus pasos. Y yo venía a la iglesia y yo me ponía a danzar aquí. Era como que empezaba con una intercesión, pero yo levantaba mis banderas de victoria y yo empezaba, velocidad. Hoy tenía tambores de guerra. Eso era velocidad, constancia. Pero ya era algo que estaba saliendo de mi espíritu, que el Espíritu Santo había ministrado a mí. Y yo empezaba a danzar, interceder. Y wow, que vi resultados. Eso es una danza intercesora. Es algo que Dios pone en tu espíritu para interceder y tú lo reflejas a través de la danza. Danza de guerra. ¿Qué es una danza de guerra? Es muy parecida porque es algo que se crea en lo espiritual y tú lo manifiestas en lo físico. Pero ahí estás peleando, como dice Efesios 6:12, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados. No tenemos lucha contra sangre y carnes, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Danza de guerra. Tú vienes, tú disciernes qué hay en la atmósfera, qué se está moviendo en la atmósfera, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es la realidad que Dios quiere crear aquí en la tierra. Y entonces comienzas a interceder desde tu espíritu y comienzas a decir, hoy se rompen las cadenas. Hoy hay algo en contra de la adoración, pero en el nombre de Jesús todo espíritu en contra de la adoración se va. Y comienzas a adorar con tus banderas. Disciernes lo que está pasando y comienzas a guerrear y lo manifiestas a través de la danza. Una danza. Quiero poner un ejemplo de una danza profética. Era una danza profética, pero era una danza de guerra para la que la danzó. Melissa y Chabelis hicieron una danza una vez en la iglesia.
que cambió la atmósfera, explotó. De hecho, fue la primera vez que hablé en lenguas porque la danza dejó la atmósfera cargada, profética. Y Melissa en ese tiempo, Melissa Varona, ella estaba pasando por un proceso donde Dios le estaba santificando, le estaba limpiando, le estaba moldeando. Y ella buscaba a Dios y buscaba a Dios. Y Dios la llenaba y Dios la llenaba. Y Dios puso en su espíritu, haz esta danza. Y ella en esa danza hacía una declaración de guerra contra lo que el enemigo decía de su vida y estaba declarando lo que Dios decía en su vida. Lléname de ríos de agua viva. Y ella en esa danza decía, ya no soy aquella mujer que era antes, ahora soy una nueva mujer cuando te conocí a ti, Cristo. Y era una guerra que ella estaba haciendo en el medio de esa danza. Ahora voy a poner un video para que lo vean. Y esa danza rompió la atmósfera de la iglesia. Todo estaba normal cuando llegamos. Todo normal hasta que llegó esa danza que montaron en 4 horas y lo hicieron al otro día, Chabelis y Melissa. Y esa danza fue tan profética. Todo el mundo se levantó. Ellas terminaron en el piso hablando en lenguas. Y afuera Beta empezó a profetizar. Ahí fue cuando me llamó y me dijo, Dios te está llamando a la intercesión. Y puso sus manos sobre mí, oró sobre mí y recibí el don del Espíritu Santo, de lenguas. Y llegué a mi casa hablando en lengua y no podía pararlo. Yo intentaba hablar con palabras y no podía pararlo. Y todo eso comenzó por una danza que ellas hicieron visible de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. ¿Puedes poner un video, Chávez? Sorry. Súbelo. Encendió la atmósfera. Ellas encendieron la atmósfera. Y Dios usa actos físicos también a veces. A lo largo de la Biblia vemos a Dios utilizando acciones visibles para expresar realidades espirituales. Por ejemplo, cuando Moisés tenía la vara en Éxodo 17:11 y él levantaba la vara y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano prevalecía Amalek. Él estaba orando y intercediendo porque había una guerra pasando allá en el valle. Y él estaba en una montaña, él levantaba la mano y entonces la realidad que Dios tenía, la victoria, cuando él estaba intercediendo y levantando las manos, eso ocurría. Pero cuando él se empezaba a cansar y empezaba a bajar las manos, esa acción de bajar las manos, entonces Dios dejaba que el enemigo le ganara. Y él tenía que sostener las manos encima e interceder para poder ganar la victoria, para poder traer a realidad la realidad de Dios y no la realidad del diablo. Asimismo Dios nos usa a nosotras y quiere usarnos a nosotras. Pero necesitamos una preparación. Di conmigo, preparación. Necesitamos prepararnos. Si la danza que estamos hablando nace de la intercesión y de la dirección del Espíritu Santo, entonces la persona que ministra esa danza necesita la misma disciplina espiritual que necesita un intercesor. Esto no es más bajito que un intercesor. Eres un intercesor. Y tienes que tener la misma preparación que tienen los intercesores. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo nos preparamos? Número 1, di conmigo, oración. La oración, número 1. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Dónde es que empieza? En lo secreto. Y dice, cuando ores. No dice, si tú oras, cuando te dé la gana de orar, estás asumiendo de que todo el mundo tiene que orar. Cuando tú ores, entonces todo lo demás va a suceder. 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Quería poner un ejemplo de la danza que ruge el león. Bueno, sí, pon el video, Yare. Ay, ¿por qué te estoy llamando Chávez? Yare, pon el video. Nuestra preparación. Nosotros tuvimos para esta danza que ruge el león, que impactó el ministerio.
fue cuando nos dieron la palabra profética que pusieron al principio. Tuvimos tiempos de oración. Ese fue el mismo día que hicimos la danza, pero tuvimos semanas de oración antes de llegar a esa danza. Gracias, Yare. Dile, preparación. Número 2, ayuno. Ayuno. Pero tú, cuando ayunes, lo mismo. No cuando tú quieras ayunar. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo que la oración. Es necesario el ayuno y la oración. Como mujeres consagradas de Dios, como danzoras consagradas a Dios, es necesario en nuestra vida las dos cosas, la oración y el ayuno. Porque nosotros tenemos que tener autoridad espiritual. La autoridad espiritual no la vas a ganar sencillamente haciendo una oración de 5 minutos y viviendo tu vida normal. Si nosotros queremos hacer impacto en el mundo espiritual como danzoras, tenemos que hacer disciplina espiritual. Tenemos que orar y tenemos que ayunar. No hay otra forma de hacer impacto. La Biblia lo dice, es bien claro, bien sencillo. Todo el mundo piensa que hay algo mágico de cómo lograrlo porque es muy sencillo, pero a la misma vez es muy difícil de hacerlo. Oración y ayuno. El ayuno te sensibiliza a escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo he probado, lo he vivido en mi vida. El ayuno te sensibiliza. Tú quieres ser sensible a la presencia de Dios, ayuna. Y verás cuánto Dios va a empezar a hablarte. No es que ni siquiera que Dios te empiece a hablar. Dios te está hablando todo el tiempo, pero nosotros no somos sensibles a lo que Él está diciendo. Número 3, di santidad. No, más fuerte, santidad. Oh, la santidad es súper necesaria. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es un Dios santo. Santidad significa separado del pecado, separado de toda contaminación, sin manchas. Y Dios nos dice, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Primera Tesalonicenses 5:23 te dice, ¿dónde va la santidad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Tú tienes que ser santo en espíritu, en alma y en cuerpo. Irreprensible significa sin culpa, sin falta, sin manchas. Espíritu, tu alma, tus pensamientos santos, tu cuerpo. Número 4, dir sensibilidad al Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Número 5, intimidad con Dios. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Dios nos está diciendo, purifica tu corazón, limpia tus manos, acércate a Dios y Él se acercará. Hay una condición para que Él se acerque. Él no se va a acercar solamente porque estás haciendo nada. Él te dice, tú te acercas a mí y yo me acerco a ti. Tú tienes que darme permiso para yo poder entrar. No hay unción sin lugar secreto, no hay fluir profético sin lugar secreto, no hay autoridad espiritual sin lugar secreto. Imposible. Hay que pagar el precio. Todo el mundo puede ser cristiano aceptando a Cristo, pero si tú quieres hacer una diferencia y quieres tener autoridad en el mundo espiritual, tiene que haber un lugar secreto, tiene que haber sacrificio, tiene que haber oración, ayuno, santidad, integridad. Y el último ejemplo que quería poner, porque ya creo que fue Dani la que lo mencionó, la danza que Meralis hizo, que fue impactante, para nosotros fue impactante. Nosotros en este ministerio nunca habíamos usado las banderas como guerra, como instrumento de guerra. Las banderas eran algo suavecito, ay qué lindo el cielo, pero instrumento de guerra. Meralis, esa danza marcó un antes y un después. Y yo recuerdo que yo estaba hablando con ella después de la danza, porque yo me quedé asombrada. Yo me pasé toda la danza hablando en lengua. Yo la vi y yo saltaba como una loca. ¿Qué es eso? ¿Una danza de guerra? ¿Qué es eso? Y ella me decía que ella hizo un ayuno de 40 días de Daniel. Y no lo hizo porque tenía que danzar, porque ella no sabía que tenía que danzar. El Espíritu Santo le dijo que tenía que danzar ya cuando había terminado el ayuno. Pero ella quería consagrarse para Dios. Ella hizo un ayuno, ella estaba orando, ella estaba intimando con Dios porque quería consagrarse y el Espíritu Santo le dijo, haz esta danza. Y tuvo hasta preparación física,
Porque ella estaba yendo al gym, ella estaba organizando todas las áreas de su vida. Y quiero que pongas esta danza, el video. Yare, thank you. Sube el volumen. Gracias, Yare. Wow, esa danza marcó un antes y un después para el ministerio de danza. Y la verdad es que eso es lo que puede pasar cuando una muchacha consagrada, una hija de Dios consagrada, empieza a danzar. Quisiera terminar con una oración antes de todo, si cierran sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada muchacha que hay en este lugar, Señor, queriendo hacer tu voluntad, queriendo mostrarte adoración a través de la danza, queriendo interceder a través de la danza. Yo te pido, Señor, que tú comiences a guiarlas y que tú comiences a decirle las áreas que necesitan orden en su vida para poder ser agradable a ti. Yo te pido santidad sobre ellas. Yo te pido que tú las levantes como mujeres consagradas, Señor, como mujeres llenas de tu Espíritu Santo, llenas de tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú pongas convicción en cada persona en este lugar para que nosotros nos acerquemos a ti, para que nosotros vayamos al lugar secreto, Padre, y enséñanos cómo ser colaboradores con Cristo a través de la danza, cómo profetizar, a través de la danza, cómo guerrear, a través de la danza, cómo interceder. Yo te pido una unción fresca sobre cada una de ellas, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos las pongo y sé que cosas hermosas harás, más sobreabundantemente de lo que te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.